Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Nuru Coches y hoy hace un frío de la re... Perdón el lenguaje, pero hace mucho frío. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver, a ver si cambia un poco la iluminación, bueno, no importa. Vamos a ver una comparativa, como están viendo en el título del video, entre el Suzuki Celerio y el Kia Picanto. Dos autos que pican en punta en el tema de ventas en Uruguay, son opción para muchos, así que vamos a ir a verlos. Bueno, en este video lo vamos a dividir, como hicimos en los anteriores, en las siguientes partes, tomando en cuenta las últimas versiones que vinieron de cada modelo: procedencia, motor, caja, donde entra caja, frenos, peso y dirección, el baúl, la capacidad del tanque y rendimiento, que va también velocidad máxima, aceleración y consumo, seguridad, precio al día de hoy y el diseño, que es un punto personal. Lo aclaro porque me lo han dicho en el video anterior de comparativas, me han dicho que el diseño es a punto, el punto de diseño es un tema tuyo. Claro, sí, hoy es opinión personal, pero va a sumar, no sé si va a pesar, pero vamos con el video. Bueno, ahora sí, vamos a ver lo que tenemos acá. Tenemos el Suzuki Celerio por un lado y el Picanto por otro, y el primer punto que vamos a tratar es la procedencia. El Suzuki Celerio viene importado desde la India y el Kia Picanto desde Corea del Sur. Para mí, en este punto lo gana el Kia Picanto. Corea del Sur hace muy buenos vehículos y Suzuki en la India, a ver, no es que sean malos, pero es de la India, por más que tenga el respaldo de Japón. Así que este punto se lo queda el Kia Picanto. Por otro lado, motor, potencia y torque. El motor en ambos casos es 1.0. Y acá es donde está la diferencia, que no es muy marcada, es mínima, pero es importante. La potencia del Suzuki Celerio es de 68 caballos de fuerza máximo a las 6.000 revoluciones, con un torque máximo de 90 Nm a las 3.500 revoluciones. Mientras que el Kia Picanto tiene 69 caballos de fuerza a las 6.200 revoluciones y el torque máximo es de 95 Nm a las 3.500 revoluciones. Por ende, este triple punto se lo lleva el Kia Picanto. En cuanto a las cajas, frenos, peso y dirección, el Suzuki Celerio tiene una caja manual y automática de 5 velocidades y el Kia Picanto tiene también una manual y automática, pero la manual es de 5 y la automática es de 4. Ese punto se lo lleva el Celerio. El freno, los frenos, mejor dicho, en ambos casos son de disco y tambor. Un punto para cada lado. Los pesos son de 830 kilos aproximadamente en el Celerio y de 953 aproximadamente en el Picanto. Este punto se lo va a llevar el Celerio porque es más liviano y eso quiere decir que consume menos combustible. Y la dirección en ambos casos es asistida, así que este apartado se divide en 4 puntos para el Celerio, 2 puntos para el Picanto. Acá vamos a ver el tema del baúl. El baúl no hay una diferencia. Se va a llevar el punto el Picanto, sí, porque el Celerio tiene 254 litros de capacidad, mientras que el Kia Picanto tiene 255. 1 litro más de capacidad. No es nada, no es absolutamente nada, pero es uno más y este punto se lo lleva el Picanto. En cuanto al rendimiento, la capacidad del tanque, velocidad máxima, aceleración y consumo mixto, acá está bastante dividida la cosa. La capacidad del tanque en ambos casos es de 35 litros, por ende un punto para cada lado. Velocidad máxima de 177 km por hora para el Celerio, probado por mí. Y el Kia Picanto 161 declarado de fábrica. Este punto va para el Celerio porque es un poco más rápido. La aceleración, acá hay una diferencia. Uno es más rápido que el otro, pero en aceleración el Celerio es 15.3 segundos lo hace. Y el Kia Picanto lo hace en 14.3 segundos. Un segundo más rápido.
El consumo mixto, acá es donde puede fallar. 20 km por litro el Celerio, 22 km por litro el Kia Picanto. Yo esos 22 lo transformaría en 20, pero en base a lo que dice ficha técnica, esto es lo que dan y para mí me voy a basar en eso. El punto va para el Picanto. En cuanto a la seguridad, al apartado de seguridad que es tan importante hoy en día, ambos vehículos tienen 2 airbags frontales, así que es un punto para cada uno. Ninguno de los dos tiene control de tracción, ninguno control de estabilidad, 0 punto. Y los frenos, el Celerio tiene frenos ABS y EBD, mientras que el Kia Picanto tiene solamente frenos ABS. Por ende, el punto va para el Celerio y esto termina 2-1. En cuanto al precio, el Suzuki Celerio cuesta aproximadamente $12.000, $11.990, $12.000, dependiendo de la versión, porque el automático es un poco más caro. El Kia Picanto cuesta entre $10.000 y $12.000 usado, ya no hay 0 kilómetros, no hemos encontrado en la página oficial de Kia, ya no lo publican, o sea que Kia Picanto ya no viene en 0 kilómetros y el precio usado anda entre los $10.000 y $12.000. Le voy a dejar un punto a cada uno porque si bien tendríamos que decir, bueno, el punto va para el Celerio porque está a 0 kilómetros, $12.000 y el usado del Picanto vale entre 10 y 12, yo le pondría un punto para cada uno. Y bueno, llegamos al punto final, al diseño. Acá muchos me van a decir el diseño del Celerio es más lindo, el diseño del Picanto es más lindo, ninguno de los diseños es lindo, tendrías que ponerle 0 puntos a cada uno. No sé, esto es un punto netamente personal. Quienes lleguen a esta parte del video y después me comenten, pero es personal, no cuenta. Bueno, por eso lo aclaré al principio, lo aclaro ahora. Esto es netamente personal. Para mí los dos diseños son muy buenos, muy lindos. Realmente a mí el Celerio me encanta y el Picanto también lo miro y es un auto atractivo. Son diseños originales. La verdad que le voy a dar un punto a cada uno porque ninguno es feo. Para mí, en lo personal, ninguno es feo. Ninguno de estos dos es feo. No pasa... A ver, es distinto al video anterior de comparativas que hicimos entre el Kwid y el Expresso, donde el Kwid era infinitamente más lindo que el Expresso. Más allá de que a mí el Kwid personalmente no es un auto que me llame mucho la atención, pero sobre el Expresso era obviamente mucho más lindo. En este caso, el Celerio y el Picanto están muy bien diseñados. Uno lo ve y tiene forma de auto, uno lo ve y le gusta, puede llegar a gustarle. Pero a la hora de comprar, yo no sé cuál, si tuviera la plata en mano y tendría que elegir entre los dos por el tema de diseño, no sé. Yo le doy un punto a cada uno y cada uno elige después. ¿Cómo queda la tabla final de esta comparativa entre el Celerio y el Picanto? Bueno, la tabla queda así: el Celerio queda con 11 puntos, mientras que el Picanto queda con 13 puntos. O sea, hay una diferencia marcada hacia el Picanto, donde yo ya lo he explicado muchas veces. Para mí, el que gana en esta comparativa es el Kia Picanto. Bueno, espero les haya gustado el video. Está muy bueno. La verdad que hay una diferencia marcada entre estos dos vehículos. Me han preguntado cuál es mejor y yo siempre he dicho que el Kia Picanto para mí era mejor. Así que nada, gente, si les gustó el video, suscríbanse al canal, denle like, activen la campanita y nos vemos en otro video de Uru Coches. Adiós.